Muy buenos días, queridos hermanos. Que el Señor les bendiga en gran manera. Estamos contentos de estar en la casa del Señor, así como decía nuestro pastor. Estamos felices que tenemos un día más de vida para poder venir a la casa. Gozamos de salud, gozamos de una familia, de un trabajo, todas las bendiciones que Él nos da. Y somos muy bendecidos y a veces no nos detenemos a meditar en cuán bendecidos somos realmente. El solo hecho de conocer al Señor, de estar en su camino, el hecho de poder congregarnos, hermanos, es una gran bendición. Amén. Amén. Bien, como ya les anunció el pastor Julio, el próximo sábado vamos a hacer una actividad con el Ministerio de Capellanía Evangélica en la Escuela de Policía. Así que queremos contar con su presencia, hermanos. Es un culto especial por el Día de la Madre que vamos a hacer para homenajear a las mamás de los uniformados y a la familia policial, pero es abierto también al público. Entonces es importante que podamos apoyar como iglesia y está cordialmente invitado. La actividad se hace en la Escuela de Policía. La sede de la Capellanía Evangélica está dentro del predio de la Escuela de Policía. Así que el culto empieza a las 19 horas, 18:15. Aquellos que no tengan vehículo, si usted tiene moto, si tiene auto, puede ir directo, pero aquel que no tenga vehículo, le esperamos 18:15 acá en la iglesia. O sea, vamos a ver si conseguimos una máster o algún colectivito, depende de la cantidad de personas, pero vamos a conseguir. 18:30 va a salir, cosa que usted ya esté un poquito antes de las 19 para empezar el culto. Entonces, le invitamos a que la iglesia sea parte, a que apoye este ministerio, porque el Señor, así como ilustraba ya el pastor Julio, está obrando grandemente allí. Así que está cordialmente invitado para que usted conozca lo que es la Capellanía Evangélica, dónde queda, qué es lo que está haciendo este ministerio, y que sobre todo podamos estar orando. Amén. Amén. Entonces vamos a dar un presente también, un pequeño presente a todas las mamás en ese día. Todo el mes de octubre nosotros ya hemos tenido nuestro culto especial acá como iglesia local, hemos tenido nuestro culto especial del Día de la Madre. Bueno, ahora es una actividad apuntalada hacia los policías, hacia la familia policial. Bien. Bueno, hermanos, vamos a compartir la palabra de Dios y le voy a invitar a que pueda buscar conmigo el Salmo 1, el primer Salmo, el Salmo 1. Y hoy tenemos un tema un poquito, ¿cómo le diría? Un poquito, vamos a hablar del pecado de escarnio. El pecado de escarnio. Y alguno va a decir, ¿y eso con qué se come, pastor? Pero vamos a ver en qué consiste y quizá la desinformación muchas veces trae aparejado un montón de cosas trabadas en nuestras vidas. Muchas veces nosotros sin querer estamos ejecutando o estamos siendo partícipes de pecados, lo cuales traen consecuencias espirituales en nuestras vidas. Ese es el problema. Y el Señor puso este tema en mi corazón para poder compartirles. Yo soy obediente, hermano, a lo que me dice el Señor. El Señor quiso que yo hable de este tema en este día y así yo tengo que obedecer y hacer lo que el Señor me dice. Traer la palabra del Señor. Amén. Usted sabe que estamos acá en nuestra iglesia de Dios Milagro, nuestra iglesia local se caracteriza porque hablamos todos los temas, hermano. Hablamos todos los temas, hablamos de la sana doctrina, y aquí no hay temas tabús ni temas que no de eso no se habla. Hablamos de todo, hermano, para que seamos edificados en toda la palabra de Dios, para que seamos siervos útiles para toda buena obra. Así que la palabra de Dios nos instruya. Vamos a ver.
Salmo 1. Salmo 1, yo voy a utilizar la versión Reina Valera. Dice, ¿trajo su Biblia, hermano? Amén. ¿Cuántos trajeron Biblia? Levanten las Biblias, amén. Tenemos que traer la Biblia, hermano, amén. Tenemos que traer la Biblia. Y si usted no tiene Biblia, no puede comprarla, acérquese, hermano, solicite, hable con el pastor Julio, conmigo. Vamos a proveerle una Biblia. Pero es importante que usted tenga su Biblia, la marque, la estudie, porque ella es la que nos da la palabra de vida para nuestro camino, para nuestro diario vivir, hermano. Entonces necesitamos estar ajustados a la palabra de Dios para ser bendecidos. Amén. Dice el Salmo 1, vamos a leer en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Bien, le invito a que tengamos nuevamente un momento de oración. Vamos a concentrarnos solamente en la palabra de Dios. Vamos a dejar de lado toda preocupación, toda adversidad, toda oposición, que en este momento nuestra mente solamente esté direccionada a recibir la palabra de Dios. Hagamos de nuestro corazón tierra fértil. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana te damos la gloria, la honra, la alabanza y la adoración. Todo el honor sea solo para ti, Señor, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Señor, te hemos alabado, te hemos adorado, Señor, y en este momento queremos escucharte, Padre Santo. Señor, tú has puesto este mensaje, Señor, en mi corazón, Señor, y yo lo voy a transmitir a la iglesia. Ayúdame a poder hacerlo lo más fiel posible, Señor, a lo que tú me has hablado, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, invocamos el nombre que es sobre todo nombre y pedimos la asistencia del Espíritu Santo para poder entender, para poder comprender y para poder asimilar espiritualmente tus palabras, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bien. El tema de esta mañana entonces, el pecado de escarnio. El pecado de escarnio. Dice el versículo 1 del Salmo 1, ese va a ser nuestro pasaje central, todo el Salmo 1 que es cortito. El versículo 1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Hermanos, tenemos que entender en qué consiste el pecado de escarnio. El pecado de escarnio. Y buscando simplemente en el diccionario, dice que escarnio se trata de una burla cruel cuya finalidad es humillar o despreciar a alguien. El escarnio es una burla cruel cuya finalidad es humillar o despreciar a alguien. Hermanos, en esta mañana vamos a estudiar en la palabra de qué manera este pecado tiene la capacidad y la potencialidad de truncar todos nuestros proyectos y nuestros planes en la vida. Quizá uno nunca se detiene a meditar en el énfasis de las cosas que a Dios le interesa. Generalmente cuando nosotros venimos a orar,
tenemos peticiones, tenemos motivos, y eso hace que nos nuble poder comprender cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. Es decir, dicho de otra manera, a veces estamos enfocados en nuestra necesidad, en nuestro problema, en nuestra petición, pero estamos dejando de lado la voluntad del Señor. Estamos dejando de lado el enfoque en lo que Dios nos pide y en lo que su palabra hace énfasis. Hermanos, que esto no suceda en nuestras vidas, porque la oración tiene que ser un diálogo, donde muchas veces el Señor mismo en la oración, en la experiencia de la oración, siempre y cuando mi oración no sea, ¿no es cierto, Señor, te agradezco, gracias, Señor, amén. Siempre que mi oración no sea por compromiso, siempre que yo me tome un momento a tener comunión con Dios, donde yo realmente en la oración esté buscando la comunión con Dios, yo también voy a recibir palabra de Dios en ese momento. Muchas veces usted va a tener que experimentar que no sabe qué leer en la Biblia, o no sabe una palabra, y sin embargo cuando usted hinca sus rodillas, se encierra en su habitación y empieza a orar, y empieza a orar y empieza a descargarse en la presencia de Dios, de repente viene algún versículo a su corazón. Y es así cuando usted termina la oración y ese versículo que ha venido a su corazón, quizá no sabe exactamente cuál es, pero alguna frase del versículo es suficiente para que usted pueda ir a la concordancia bíblica o que lo pueda googlear y ver cuál es el versículo que el Señor y el pasaje en el cual está ese versículo. Hermano, eso es una experiencia espiritual. Es una experiencia en la cual todo cristiano necesita crecer y necesita desarrollarse. A veces necesitamos que Dios nos hable, o a veces necesitamos una palabra de Dios y decirle, Señor, háblame. Señor, ¿qué dices tú, Señor? No te escucho, no te entiendo. Y a veces no vas a saber hasta que no ores, hasta que no lo pongamos por oración. Y cuando estés orando, no por compromiso, cuando realmente te tomes un tiempo para orar, el Señor te va a hablar en la misma oración. Y Él te va a guiar a una palabra y te va a dar respuesta en el mismo momento. Hermanos, por eso la oración y la lectura bíblica van de la mano. Porque cuando yo oro al Señor, ¿no es cierto? Yo soy el emisor, pero el Señor cuando se dirige a mí lo hace a través de la palabra de Dios. Entonces es un ciclo constante en el cual cuando, ¿no es cierto?, yo envío el mensaje y el feedback, la respuesta viene a través de la palabra. Allí está el circuito de la comunicación. Tenemos que acostumbrarnos que la oración sea un diálogo y no un monólogo. El Señor habla en la misma oración. El Señor, cuando uno se dedica, le da el tiempo necesario, el Señor responde. Quizá no siempre responde en el momento, pero no tengas duda que el Señor responde. Muchas veces estamos demasiado preocupados o estresados o estamos cansados a tal punto que nuestro sentido espiritual está apagado, y así es como no podemos escuchar al Señor. Pero a través de la oración y ¿por qué es tan importante la oración? Porque ejercitamos la fe y así nuestro sentido espiritual se amplía y somos más sensibles a la voz de Dios. Por eso es tan importante orar, hermano, y llevar una vida espiritual, porque de esa manera expandimos nuestro espíritu y estamos más sensibles a escuchar la voz de Dios. Por eso oramos en esta mañana y dejamos a un lado todas las cargas para poder recibir la palabra de Dios y entender qué es lo que Él nos quiere decir en esta mañana. Amén. Entonces vamos a ver que el pecado de escarnio, como dijimos, consiste en una burla cruel hacia alguien.
en el cual lo descalificamos, lo humillamos, ¿no es cierto? O lo despreciamos. Y este pecado tiene la potencialidad de poder truncar los planes en nuestra vida. Nuestros planes, nuestros proyectos, aquellas cosas que nosotros queremos emprender y quizá muchas veces sin saberlo. Ese es el problema. Por eso el versículo 1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Número 1. Ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Fíjense que está diciendo, bienaventurado el varón que no se ha sentado en silla de escarnecedores, dicho de otra manera. Quizá el pecado de escarnio, de ahí viene el término escarnecedor. El escarnecedor es el que comete el pecado de escarnio. Muchas veces este pecado no es cometido por el cristiano en sí, pero el cristiano está sentado en esa reunión donde se está cometiendo ese pecado. Quizá el cristiano no es el pecador activo, por decirlo de una manera, pero es un pecador pasivo porque está prestando su oído al comentario que se está librando en esa reunión. Por eso dice, bienaventurado el varón que no estuvo en silla de escarnecedores, que no se sentó en silla de escarnecedores. Es decir, está denotando una figura en la cual hay una reunión donde estamos tomando unos mates y hablamos del jefe, hablamos del compañero, hablamos, viste que se separó fulanito, viste que el hermano no viene más, no, si yo le vi, y estamos participando de pecado, hermanos. Y a veces nosotros no somos los que sacamos el tema, pero somos pecadores pasivos porque estamos prestando nuestro oído y estamos compartiendo lo que se dice ahí. Y el Señor nos está mirando, hermanos. El Señor está mirando nuestra madurez espiritual. El Señor está viendo cómo reaccionamos nosotros. Si asentamos con la cabeza, si nos reímos también. Si allí el micrófono es el mate y compartimos y nos estamos a la risotada, hablando de la vida privada de alguien. Estamos siendo cómplices del pecado, hermano. Y para diferenciar, por ejemplo, tenemos que diferenciar, una cosa es el pecado, para poder entender la gravedad, hermano, de este pecado y de su potencialidad para trabar los planes que tenemos en la vida. Tenemos que diferenciarlo del chisme y de la murmuración. No es lo mismo. Por ejemplo, simplemente googleando, hermano, estos conceptos, para que sea afín a todos nosotros y podamos comprender de una manera tan sencilla. Por ejemplo, el chisme dice, un comentario o noticia no verificada que circula entre la gente, generalmente de carácter negativo. Eso es un chisme. Dice que es un comentario o una noticia no verificada, que circula entre la gente con una carga negativa. Nunca es algo bueno. Nunca es algo bueno. Eso es por un lado el chisme. La murmuración, por otra parte, es un comentario que se hace de una persona que no está presente, tratando de que esta persona no se entere y con la finalidad de hacerle daño o de molestarla. Entonces ahí ya tenemos una diferencia, porque el chisme es una noticia no verificada con carácter negativo, pero en la murmuración es cuando se habla del que no está presente, del que no está presente, pero con la finalidad de hacerle un daño. Es decir, que en la murmuración está el chisme,
voy a hacer la escala hacia abajo porque es una degradación. El chisme es una noticia no verificada, pero la murmuración tiene la intención de dañar, es decir, se lo hace adrede. Es con la mala intención de perjudicar a alguien, de estar sembrando algo, de estar murmurando, haciendo partícipe y quizás yo estoy en descontento. La murmuración consiste cuando yo estoy descontento con algo o con alguien, ¿no es cierto? Empezar ¿a qué? A buscar la complicidad. En eso consiste la murmuración. Cuando uno busca la complicidad. ¿Alguna vez usted ha estado en la cola del banco o en la cola, por ejemplo, para pagar algún impuesto? Y siempre está la señora que es la primera que se empieza a quejar. ¿Sí o no? Está en la cola del banco, y le empieza a hacer oídas. Tanto tardan para poder cobrar. Entonces, y lo dice fuerte, entonces algunos ya está buscando la complicidad y otro se suma. Y entonces ya son 2 o 3, y eso es lo que se conoce como la murmuración, hermanos. Cuando estamos hablando contra un hermano, contra un pastor, contra un líder, contra un jefe, contra un compañero, contra el prójimo. Porque la murmuración no es solamente contra alguna autoridad, es cuando hablamos con una carga negativa contra el prójimo. El ejemplo más común de este pecado de murmuración es la fila del banco, es la fila del cajero automático. Cuando empieza, alguna persona ya dice, ¿qué es lo que estará haciendo ahí que tarda tanto? Si hay que cobrar nomás. Y lo decimos fuerte, entonces ya estamos buscando la complicidad y así se suma otro y ya somos varios. Entonces parece que nos sentimos fuertes porque somos varios los que pensamos lo mismo. Y así es como, bueno, y vamos a ir a decirle y ya vamos a hacer acá un movimiento piquetero, gremialista, y vamos a ir a reclamar y el gremio es un derecho, por supuesto, un derecho constitucional. Pero acá no estamos hablando de eso, hermano, estamos hablando de un pecado. Cuando hacemos con mala intención, cuando nuestra opinión que está de más, una opinión que está de más, yo estoy queriendo buscar, sembrando en los demás para alinearse al veneno que hay en el corazón. Porque la abundancia del corazón habla la boca. Entonces dijimos que el chisme consiste en una noticia no verificada. La murmuración es un pecado que consiste en dañar con palabra al que no está presente, pero buscando la complicidad de los demás. ¿Y cuál es la diferencia con el escarnio? Que el escarnio busca humillar al grado más bajo a una persona. El escarnio es el pecado más bajo que uno puede cometer con la lengua, equiparado solamente al grado de una blasfemia. Equiparado al grado de una blasfemia. Es decir, podemos hablar del chisme, podemos hablar de la murmuración, pero peor aún de todos está el escarnio. Y acá hay una advertencia muy cruel, muy contundente, de no estar siendo partícipes sentado en silla de escarnecedores, donde se está cometiendo escarnio. Llamemos a las cosas por su nombre. Entonces, fíjense que buscando este mismo versículo, el Salmo 1:1, pero en la versión NBI dice lo siguiente, Nueva Versión Internacional, dice lo siguiente: dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos. La versión Reina Valera dice: ni en silla de escarnecedores se ha sentado,
la versión NBI dice, ni cultiva la amistad de los blasfemos. ¿Con quién nos relacionamos, hermanos? Durante la semana, ¿con quién compartimos los mates? ¿Quiénes son nuestros consejeros? ¿Son personas cristianas las que nos están dando consejos? ¿Cómo está la vida de la persona que te está aconsejando? ¿Le estás pidiendo consejo matrimonial a una persona que ha pasado por 2 o 3 separaciones? No, es que yo ya tengo experiencia. Es el menos calificado para poder aconsejarnos, hermanos. ¿Le estás pidiendo consejo o te está guiando cómo tenés que criar a tus hijos una persona que quizá tiene 2 o 3 familias, hijo por acá, hijo por allá? ¿Quién es el que te está aconsejando? Y generalmente son los más sabiondos porque tienen experiencia de la vida. ¿Quiénes son los que nos aconsejan, hermanos? ¿A quién abrimos nuestro corazón? Dice en Jeremías, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Sobre toda cosa que cuides, cuida tu corazón. ¿A quién le abrís tu corazón? ¿A quién le estás contando tus intimidades? El problema con tu hijo, el problema con tu pareja, ¿a quién le estás contando? La palabra de Dios nos enseña a ser precavidos en este tema. Entonces dice, la versión NBI dice, ni cultiva amistad de los blasfemos. Gente que blasfema, gente que el pecado de blasfemia consiste en ¿qué? En hablar mal de Dios o de las cosas sagradas. La blasfemia es cuando se está criticando a la iglesia. La iglesia es sagrada, hermanos. Es sagrada porque fue comprada a precio de sangre. Como dice el pastor Julio, sangre real, vertida en la cruz del Calvario. Y cuando se está hablando de la iglesia, yo estoy siendo partícipe. No es que, bueno, es que estoy ahí y es mi trabajo y no puedo irme a otro lado. Bueno, pero se está hablando de la iglesia y quizá no decís nada. No decimos nada. No decimos, ¿sabes qué? No le frenamos a la persona que está hablando y decirle, discúlpame fulanito, pero esa es tu opinión. Yo soy cristiano, pertenezco a la iglesia y te pido que me respetes. Hemos tenido el valor de poder poner freno a aquella persona que está hablando mal en nuestra presencia. Y aún así, hermanos, en reuniones familiares donde vienen personas que no son cristianas y se habla, yo no puedo compartir esas cosas, hermano. Y si me voy, se va a respetar. Y si me voy, se va a bendecir la mesa. Y si no, no vengo. Comiencen sin mí nomás. Pero el cristiano, hermano, tiene que ser una persona de convicciones y tiene que ser una persona que marque la diferencia, hermanos. Entonces, este mismo versículo, enfocado desde otras versiones de la Escritura, nos arroja más luz. Por eso la versión NBI, como les dije, dice, ni cultiva la amistad de los blasfemos, de aquellos que hablan mal contra Dios. ¿Estamos cultivando la amistad con gente que es enemiga de Dios? ¿Qué relación tiene la justicia con la injusticia, la luz con las tinieblas o Cristo con Belial? Dice la Escritura. No nos unamos en yugo desigual con los incrédulos. Cuando yo participo de conversaciones que no agradan a Dios, que no edifican o que están criticando a alguien, yo estoy uniéndome también en yugo desigual. Asimismo, la versión Dios habla hoy del mismo versículo dice, feliz el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni va por el camino de los pecadores, ni hace causa común con los que se burlan de Dios. Ni hace causa común con los que se burlan de Dios. ¿Con quién estamos haciendo causa común?
Y creemos, decir, bueno, pero Dios entiende que ellos no son cristianos. Así justificamos nosotros muchas veces. Es que Dios entiende que... No, hermano. Si yo no voy a poder ponerle un límite, mejor no participo. Mejor no me voy. Pero yo no puedo estar comulgando con gente que habla mal de Dios y de la iglesia. Y si me junto con ellos, tiene que ser para predicarle, hermano. No me voy, yo lo invito a mi casa y bueno, sabe que vamos a comer y entonces ahí le predico la palabra. Yo sé que no es cristiano, pero sabe que hermano, vení, te invito. Entonces acá en mi casa vamos a orar, vamos a bendecir los alimentos y te voy a predicar y te voy a orar también. Te voy a imponer hermano y te voy a orar también. Hermano, mucha atención con este tema. Porque el pecado de escarnio es comparado al mismo nivel que una blasfemia. De hablar mal de Dios. Tenemos el chisme, tenemos la murmuración y tenemos el escarnio. Y hay una advertencia muy, muy fuerte, hermanos, contra este pecado. Vamos a ver, por ejemplo, le pido que me acompañe en Números capítulo 12. Números 12 del 1 al 10. Vamos a ver una situación que ocurrió en la familia de Moisés. Números 12 del 1 al 10 nos ilustra una situación ocurrida entre Moisés y sus dos hermanos, Miriam y Aarón. Miriam o María y Aarón. Dice la palabra de Dios. Yo le voy a leer desde la versión Dios habla hoy, que está un poquito más clara. Dice el versículo 1: María y Aarón empezaron a hablar mal de Moisés porque éste se había casado con una mujer etíope. Ese es el versículo 1. Es decir, le estaban criticando sus propios hermanos. Números capítulo 12. María y Aarón estaban criticando a Moisés porque su esposa no era hebrea, no era israelita, no era una judía, sino que era etíope. Empezaron a hablar, dice. El versículo 2, además dijeron, el versículo 2, el Señor no ha hablado solamente con Moisés, también ha hablado con nosotros. Y el Señor lo oyó, dice. Y el Señor lo oyó. En realidad, Moisés era el hombre más humilde del mundo, el hombre más manso sobre la tierra, dice la versión Reina Valera. En realidad, Moisés era el hombre más humilde del mundo. El versículo 4 dice: por eso el Señor les dijo a Moisés, a Aarón y a María, a los tres hermanos, le dijo: vayan ustedes tres a la tienda del encuentro, a la carpa del encuentro. Los tres fueron allá. Entonces, vemos que hubo un comentario negativo en contra de Moisés, en contra del siervo de Dios hubo un comentario negativo. ¿Y qué dice? Y el Señor, ¿qué dice? Lo oyó. El Señor lo oyó. Y automáticamente cuando el Señor oyó ese comentario, dice que lo citó en la carpa del encuentro. Los mandó, vengan los tres. En el versículo 5 dice: entonces el Señor bajó en una nube espesa y se colocó a la entrada de la tienda. Luego llamó a Aarón y a María, y cuando ellos se presentaron, el versículo 6, el Señor les dijo: escuchen esto que les voy a decir. Cuando hay entre ustedes un profeta de mi parte, yo me comunico con él en visiones y le hablo en sueños. Pero con mi siervo Moisés, versículo 7, pero con mi siervo Moisés no lo hago así. Él es más fiel de todos mis siervos, y con él hablo cara a cara y en un lenguaje claro. Y si él me ve cara a cara,
¿cómo se atreven ustedes a hablar mal de él? Qué fuerte, hermanos. El mismo Dios le estaba preguntando a los hermanos de sangre de Moisés, María o Miriam y Aarón, le estaba diciendo, ¿cómo se atreven ustedes a hablar mal de mi siervo Moisés? El versículo 9, el Señor se enojó mucho con ellos y se fue. El versículo 10, y en cuanto la nube se alejó de la tienda, María se puso leprosa con la piel toda blanca. En esta oportunidad, que estaban bajo el pacto del Antiguo Testamento, Dios había decidido hablar cara a cara con Moisés. Él dijo, yo con cualquier otro profeta, cualquier otro maestro, yo le mando a decir, le hablo en sueños, le hablo en visiones, pero a mi siervo Moisés, yo quiero hablar con él cara a cara. ¿Y quiénes son ustedes para criticarlo? Dicho de otra manera, si ustedes le critican a él, me están criticando a mí. Porque yo soy el que le da el aval y la cobertura. Porque yo soy el que le mando a decir las cosas. ¿Quiénes son ustedes para criticarlo? Y vemos que seguidamente dice que María quedó toda leprosa. Quedó toda leprosa. Y si usted sigue leyendo la historia va a ver cómo el mismo Moisés intercede ante Dios pidiéndole que no se la lleve. Y entonces, como consecuencia, Miriam es apartada 7 días fuera del campamento hasta que se recupere. Hermanos, esto tiene que hacernos pensar, hermanos, a nosotros. Eran los propios hermanos que estaban hablando de él, del siervo de Dios. Y Dios mismo salió en defensa de su siervo. ¿Cómo estamos en nuestra familia? ¿Hablamos mal de nuestro hermano? ¿Hablamos mal de nuestro hermano de sangre o de nuestro hermano espiritual? Pero vamos a ver en el ámbito de la familia de sangre. Y después también tenemos que trasladar la misma pregunta a la familia espiritual, aquí en el cuerpo de Cristo. ¿Hablamos mal de los hermanos? Por eso, vamos a ver el versículo, volvemos al Salmo capítulo 1, versículo 2, dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Es decir, si tomamos todo el Salmo 1 en el contexto, dice, bienaventurado el hombre que no participa en la silla de escarnecedores, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. La Biblia nos está enseñando, la palabra de Dios, a que tenemos que desechar todo ese tipo de juntas, como se dice, esa runfla, desechar todo aquello, ¿no es cierto?, que vaya por el camino del pecado y más bien invertir tiempo en meditar en la ley de Dios de día y de noche. Al respecto, Josué 1:8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Hermanos, el cristiano tiene que ser una persona enfocada en la palabra de Dios. Tiene que ser una persona que ame la Escritura, que ame la Biblia, que tenga su Biblia personal, que la estudie, que la subraye. Por eso hacemos énfasis. Y desde hace un tiempo, usted ve que por ahí no se comparten los versículos en la pantalla para que el cristiano empiece a desarrollar el hábito de traer la Biblia a la iglesia. Usted tiene que traer la Biblia, hermano, tiene que
amarla, tiene que escudriñarla, porque allí está la vida para nosotros, hermanos. Y no solamente, sino que hay promesas de parte de Dios si es que meditamos en ella de día y de noche, a la mañana y antes de acostarnos. Dice que Josué 1:8, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Todo te saldrá bien. ¿A quién no quiere uno en la vida que le salga bien las cosas que emprenda? Hermanos, pero hay una clave en todo esto. Hay una clave en todo esto que es empezar a desechar el pecado. Quizá estamos siendo miembros de grupos de WhatsApp donde lo único que se hace es criticar. Yo tengo que salirme de esos grupos, hermanos. No, me están alimentando mi carne. Si yo quiero vivir en santidad y agradar a Dios, tengo que dejar de ser pecador pasivo de esos grupos de WhatsApp. El versículo 3 del Salmo 1 dice que aquella persona que medite de día y de noche en la palabra de Dios, el versículo 3 dice, será como árbol plantado junto a corriente de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace, ¿qué dice? Prosperará. Entonces vemos, hermanos, que la palabra de Dios nos enseña a discernir lo que está bien de lo que está mal, la verdad del error. Y uno dice, no, pero que son cristianos. Es que los mismos cristianos pueden estar, los mismos quizá hermanitos que vienen o que van a otra iglesia o que vienen acá a la iglesia y pueden estar pecando. Y me están haciendo partícipe a mí. No tiene nada que ver que tenga el rótulo de cristiano, porque por sus frutos los conoceréis. Quizá va a la iglesia y hace mucho va a la iglesia y es líder y todo, y mirá cómo habla del pastor. Y entonces como que nos confunde una cosa como esa. Pero bien dijo el Señor que por sus frutos los conoceréis. Y los frutos no son las obras, son las palabras. Asimismo el Salmo 37, 4 y 5, yo nomás le leo, dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Hermanos, el discernimiento consiste en distinguir la verdad del error, lo que está bien de lo que está mal. Entonces, hermanos, la Biblia, la palabra de Dios nos aconseja y nos muestra el camino de bendición por el cual debemos andar, hermanos. Y si el Señor nos está mostrando algo en esta mañana, hagámosle caso. El versículo 4 del Salmo 1 dice, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Es decir, esas personas que hoy vos lo ves murmurando, que les ves hablando mal, que los ves riéndose, cometiendo el pecado de escarnio. Al respecto del Salmo 37 del 1 al 3 dice, Salmo 37 del 1 al 3, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Hermanos, a la luz del Salmo 37, en el versículo 2, solamente hay dos posibilidades de final para estas personas. Por eso es tan importante que el cristiano no sea partícipe de este pecado. El Salmo 37, 2 dice, porque como hierba pronto serán cortados y como la hierba verde se secarán. Hermano, dicho de otra manera, los murmuradores, los que cometen pecado de escarnio, solamente tienen dos finales para su vida, para su historia. O van a ser cortados o se van a secar como la hierba. O el Señor los va a sacar del lugar donde están,
eso significa que van a ser cortados el Señor, no nosotros. O el Señor los va a cortar de allí, posibilidad número 1, o como la hierba verde se secarán. Es decir que van a seguir hablando hasta que va a llegar un momento que van a quedar solos, donde nadie les va a hacer caso, donde se va a corroborar la mentira y el chisme que están haciendo, y después directamente, sabe que no te juntes con aquel porque es chismoso. Y entonces le hacen a un lado, se seca, se marchita, se cae. Esas son las dos posibilidades que enseña el Salmo 37:2. Por eso, hermanos, es importante entender que nosotros como hijos de Dios no tenemos que defendernos. Tenemos un Padre Celestial que nos defiende. Por eso no te preocupes si están comentando en contra tuya, si están cometiendo escarnio, chisme, murmuración, bendecilos. Porque ya el Salmo 37, versículo 2 nos da las dos posibilidades para esas personas. No intentes defender, tenemos un Padre Celestial. No somos hijos bastardos. Tenemos un Padre Celestial que pelea por nosotros y nos defiende. Amén. Dele un aplauso al Señor, hermano. La gloria sea a Cristo. Para ir terminando, el versículo 5 dice, por tanto, volvemos al Salmo 1, a nuestro texto base, Salmo 1:5, por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Por eso decimos, hermanos, que se van a levantar contra nosotros. No vamos a poder evitarlo, hermanos, porque el que tiene lengua, el que tiene boca, habla porque tiene boca. No lo vamos a poder evitar. Pero hay una promesa bíblica, hermano, que está en Isaías 54:17 y dice lo siguiente: ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia. Esta es la herencia, por decirlo de otra manera, esta es la promesa. Esta es la promesa para los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Hermanos, dice que el libro de Isaías 54:17 no está diciendo que no van a usar el arma. Van a usar el arma forjada contra ti. La van a usar. Pero ¿cuál es la promesa? Que no va a prosperar. Es decir, van a hablar en tu contra. Van a hablar de tu conducta. Van a hablar de muchas veces sin necesidad de hacerlo, hiriente. Pero la herencia, la promesa de Dios es que no va a prosperar. Que no va a prosperar, y además nosotros mismos o el Señor va a condenar esa lengua que se levante, porque es Él el que pelea por nosotros y nos defiende. Por último, Salmo 1, versículo 6 dice: porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Así como hay promesas, hermano, óigame bien lo que le digo de parte del Señor. Así como hay promesas de bendición para los justos, también hay promesas para los malos. Hay promesas por escrito para los malos, y usted sabe que cuando el Señor promete algo, Él lo cumple. Hay promesas de bendición para los justos, pero también hay promesas de maldición para los malos. Y la promesa en este caso, el versículo 6, más la senda de los malos perecerá. Hermanos, el Señor no quiere condenar a nadie, porque el Señor Jesús no vino a condenar al mundo, sino que al mundo sea salvo por Él, dice San Juan 3:17. Pero aquellos que insistan en seguir por el camino de los malos, todos tienen el mismo fin.
Por eso me gusta mucho el Salmo 37 que dice, no te impaciente a causa de los malignos, dice Salmo 37:1, no te impaciente a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. A veces nosotros decimos, ¿cómo puede ser que yo trato de tener mi conducta y pago mis impuestos y ando bien, y aquel que procede mal en la vida y parece que le va bien? Dios te dice, no tengas envidia de los que hacen maldad, de los que se portan mal en la vida, de los que andan en corrupción. No tengas envidia, no te compares con ellos. No te compares con ellos. Asimismo, Santiago capítulo 3, versículo 5 dice, así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. La lengua es el órgano más pequeño, es el miembro más pequeño del cuerpo, pero es capaz de encender todo un bosque. Por los comentarios, puede herir grandemente. Por eso el cristiano tiene que ser una persona prudente al hablar, con las palabras que va a decir, cómo lo va a decir. Hoy en día se escucha mucho, es que yo soy así, así es mi carácter y yo digo malas cosas. No, hermano. Una persona cristiana es prudente, porque muchas de las cosas de las que decimos no tienen vuelta atrás. Ya lo dijiste y soltaste palabra y sos esclavo de lo que dijiste. Para terminar, Proverbios 6:16 al 19 nos habla de 7 cosas que Dios aborrece. Por eso hoy al principio les hablaba de aquellas cosas en las cuales Dios está enfocado. Cuando muchas veces nosotros solamente estamos enfocados en nuestras necesidades. Pero veamos un poquito, detengámonos en qué está enfocado Dios. Proverbios 6:16 al 19 dice, 6 cosas hay que odia al Señor, y 7 son abominación para Él. Es decir, 6 cosas odia el Señor y la número 7 es abominación. Los ojos soberbios, la lengua mentirosa, manos que derraman sangre inocente, un corazón que maquina planes perversos, pies que corren rápidamente hacia el mal, un testigo falso que dice mentiras, y número 7, el que siembra discordia entre hermanos. Hermanos, tengamos mucho cuidado con esto, porque 6 cosas aborrece Dios, pero la 7ª es abominación, y es abominación para Dios aquel que siembra discordia entre los hermanos, en la familia y en la iglesia, que es la familia espiritual. Por eso, hermanos, a modo de conclusión, Filipenses 2:14 y 15 dice lo siguiente: haced todo sin murmuraciones y contienda, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Amén, hermanos. Hermanos, la forma de resplandecer en el mundo, ¿cuál es la fórmula, hermanos? ¿Cuál es la fórmula? Hacer todo sin murmuraciones ni por contienda. Hacer las cosas de buena gana sin hablar mal de nadie, y si yo hago algo, que no sea para traer problemas, que sea para servir al Señor. Hacer todo sin murmuraciones ni contiendas, porque de esa manera vamos a ser irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa. Hermanos, lo que es común para el mundo tiene que ser
abominación para nosotros también. Porque aquel que es amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Yo le invito en esta mañana a que podamos cerrar nuestros ojos. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos dé sabiduría para poder cortar todo tipo de amistad en nuestra vida, todo tipo de influencia que traiga o que nos asocie con estos pecados. El pecado de escarnio, el pecado de murmuración. Que el Señor nos ayude a poder ser hijos de Dios sencillos e irreprensibles en medio de una generación perversa, para que seamos luz y la luz de Cristo abunde en gran manera. Señor, en esta mañana oramos a ti en el nombre de Jesús. Te damos gracias por tu palabra, Señor, porque ella nos da la sabiduría, Señor, para poder conducirnos en la vida conforme a tu voluntad, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos muestras, Señor, el camino por el que debemos andar, Señor. Y así poder satisfacer tu corazón, Señor, que tú te sientas contento con nosotros, Señor. Ese es nuestro deseo. Padre, nos humillamos delante de ti en esta mañana y te pedimos perdón por nuestros pecados, Señor. Nos queremos poner a cuentas contigo, Señor. Padre, ya quedan 2 meses para terminar el año, Señor. El año 2021, Señor, donde mucha gente, Señor, hoy ya no está más con nosotros, Señor. Donde está pasando una pandemia, Señor. Donde ocurrieron un montón de sucesos, Señor, para el cual no estábamos preparados como humanidad, Señor. Pero tú nos preparaste, Señor. Tú nos trajiste y tú nos sostuviste, Señor, en medio de la adversidad, Señor. Por eso, en esta mañana, Señor, reconocemos, Señor, nuestras falencias, nuestros errores, Señor. Y te pedimos perdón, Señor, si hemos hablado mal de alguien, si hemos criticado, Señor. Si queremos disfrazar de crítica constructiva, Señor, nuestro chisme, la murmuración, el escarnio, Señor. Te pedimos, Padre, en esta mañana que tengas misericordia de nosotros, Señor. Padre, renunciamos al pecado, renunciamos a todo lo que no proviene de ti. Y te entregamos nuestra vida, nuestro corazón. Y a una de las personas que nos miran por las redes sociales, si el Señor te ha hablado en esta mañana, quizá el Señor te está llamando a alguna reparación que tengas que hacer. Quizá pecaste contra tu hermano hablando mal de él. Tienes que remediar el pecado que cometiste. El Señor nos llama a remediar y a reparar el pecado que hiciste. Tienes que retractarte de lo que dijiste. Quizás si heriste a una persona y ella lo sabe, tienes que ir a pedirle perdón a esa persona. El Señor nos mueva a misericordia en esta mañana.